Muy buenas tardes con todos los presentes en la sala. El caso que nos trae a esta audiencia es la siguiente. El recurrente Raúl Sanabria Montes señala que interpuso demanda sobre pago de remuneraciones devengadas en contra de la Escuela Nacional Superior Autónoma del Teatro del Perú. Expediente 728-2016, la cual fue desestimada en la segunda instancia por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica. El recurrente sostiene que la sentencia emitida es contradictoria en sus fundamentos, vulnerándose sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la igualdad ante la ley. Este es el caso que nos convoca para este presente audiencia. Enseguida paso a presentar, por favor, a las partes representadas en esta audiencia. Por parte del demandante tenemos a la abogada Edith Marín Pecaya. Por parte de la institución emplazada, al abogado Anthony Sabino Morales Villanueva. Y a los señores magistrados, quien habla, Máximo Daniel Rivera Morales, que hace de presidente, a la magistrada Rosy Diana Hurtado Wilca y al magistrado Joseph Nicolai Rosas Rosas. Bien, por favor, sírvanse tomar asiento. Se le cede la palabra al representante de la parte demandante. Por favor, doctora Edith. En representación de mi patrocinado, Raúl Sanabria Montes, interponemos acción de cumplimiento contra la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Solicitamos pago de remuneraciones devengadas, dado que mi representado, en cumplimiento de sus funciones como secretario del gremio sindical y con licencia sindical de 30 días por gestiones propias a su función, ejerció defensa de intereses del total de trabajadores de la entidad, por lo que solicitó licencia sindical con goce de haber por un tiempo de 30 días, presentado la solicitud el 1 de agosto del 2016. Al no tener respuesta, se volvió a reiterar con fecha 15 de agosto del 2016, a la que tampoco obtuvo respuesta. Ya que era de suma urgencia la necesidad de viajar a la ciudad de Lima, se ausentó de la entidad. La entidad no le reconoce esta gestión sindical, por lo que no le paga la remuneración, no le reconoce la gestión sindical y no le paga la remuneración, por lo que solicitamos se le reconozca los devengados dejados de percibir, asimismo los costos y costas. En esta medida, con esta medida, la entidad está vulnerando el artículo 28 de la Constitución Política del Estado, en el cual se reconoce derechos sindicales, se está limitando así derechos constitucionales. En segunda instancia, la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica declaró liminarmente improcedente la demanda, por estimar que se requiere la actuación de medios probatorios y, por tanto, la controversia debe dilucidarse en otra vía procedimental, vulnerándose de esta manera los derechos de la debida motivación de las resoluciones judiciales reconocido en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Y el derecho a la igualdad del recurrente reconocido en el artículo 2, inciso 2 de la Constitución Política del Estado, a que no se ha motivado debidamente las funciones sindicales de mi representado por el pago de las remuneraciones devengadas. Y se ha emitido audiencia sin previa presencia del demandante. Así también, el juzgado, al rechazar liminarmente sin que aporte elementos de juicio suficientes, ha dado por trato diferente y discriminatorio. En nuestro presente caso, invocamos jurisprudencia en expediente 4289-2004 AATC Lima Betlin Oliver Pinto, en el cual en el fundamento 3 se sostiene que el derecho al debido proceso que contiene son invocables y por tanto están garantizados, no solo en el seno del proceso judicial, sino también en el ámbito del procedimiento administrativo. Sentencia que fue declarada fundada. Expediente 3953-2010, PATC Lima, Wilberto Mario Piscoya de Repre y otros.
en el cual se sostiene que calificar la demanda no la valoraron en forma adecuada y racional, pues la rechazaron liminarmente bajo argumento de que se necesitaba la etapa probatoria, lo que se contradice en la realidad de los casos de autos, sentencia que fue declarada fundada. Expediente 896-2009 PHC/TC Lima ABT, el cual en el fundamento 4 sostiene que la necesidad de las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y asimismo el tiempo, un derecho constitucional de los justiciables, mediante ella, por un lado, que garantiza la administración de la justicia y se lleve a cabo en conformidad con la Constitución y las leyes de los artículos 45 y 138 de la Constitución. Y por otro lado, que los justiciables pueden ejercer de manera efectiva a su derecho de defensa. Expediente 4729-2007 HC Fundamento 2. Señores magistrados, solicitamos se declare fundada la demanda por la debida motivación a las resoluciones, así como también los derechos ante la igualdad ante la ley, derechos que nos han sido vulnerados. Gracias. Le cedemos la palabra al abogado de la institución emplazada. Doctor Antoni, por favor. Buenas tardes, señores magistrados. En estos momentos yo vengo a solicitar se confirme la resolución emitida por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, donde fue desestimado el pago de remuneraciones devengadas en contra de mi patrocinada, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Teatros del Perú, Bellas Artes, el cual fue desestimada en la segunda instancia. El demandante sostiene que la sentencia emitida es contradictoria en sus fundamentos, vulnerándose sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al derecho de la igualdad ante la ley. Señores magistrados, debo mencionar que el demandante solicita 30 días de licencia con goces de haberes. Por ser secretario sindical, quiere el permiso para gestiones propias de las funciones sindicales y el ejercicio de la defensa en intereses del gremio sindical y total de los trabajadores de la entidad. Recibida la solicitud el día 15 de agosto del 2016, sí tuvo respuesta el mencionado. No quiso recepcionar la carta y se le tuvo que enviar una carta notarial, el cual se le envió a través de su domicilio. Debo mencionar, señor magistrado, que el señor se encuentra bajo la ley 30512, ley de la carrera pública magisterial. En esta ley mencionada no le concede el derecho a la licencia sindical con goces de haberes, de las cuales esta institución sí le concede el permiso por horas de representación, siempre que lo acredite con algún documento que pueda ejercer el derecho sindical, sin afectar las horas de trabajo dentro de esta institución, pues el demandante no es nombrado, solo tiene contratos por hora. Debo mencionar que la Corte Superior de Justicia de Ica le declara improcedente en la segunda instancia. El demandante, manifestando que se ha vulnerado sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones judiciales y el derecho a la igualdad ante la ley, debo mencionar que en nuestra Constitución Política del Perú dice lo siguiente: en el capítulo 8 del Poder Judicial, su artículo 139 y su inciso 5 dice: la motivación escrita de las resoluciones judiciales en todas las instancias, excepto los decretos de mero trámite, en mención expresa de la ley aplicable y a los fundamentos de hechos que se sustenten. Por lo tanto, yo no encuentro dentro de los mencionados que la parte demandante haya sustentado lo dicho. A través del Código Procesal Constitucional de la Ley 28.237, en el título 1, en su artículo 2, en el artículo 5 y en el inciso 1, menciona que los hechos de los petitorios de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido desde los derechos invocados. Señores magistrados, en el título 3 del proceso del amparo del capítulo 1 de los derechos protegidos y su artículo 37, también igual la debida motivación es lo que nos menciona. Debo mencionar también que en los incisos 1, 4, 11 y 20 de la Constitución Política del Perú
Los incisos mencionados en el Código Procesal Constitucional de la Ley 28237 de la Constitución Política del Perú, señores magistrados, en el expediente 1480-2006 AATC, nos menciona el derecho a la debida motivación de las resoluciones, que importa que los jueces, al resolver la causa, expresan las razones o justificaciones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Y en esas razones debe provenir no solo el ordenamiento jurídico vigente aplicable para el presente caso, sino los propios hechos debidamente acreditados en los trámites del proceso. Para cerrar en este caso la debida motivación, con lo que ha apreciado el tribunal y teniendo el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales que exige la parte demandante, debo mencionar que no hay congruencia entre lo pedido y lo resuelto, pero que sí la misma expresa una suficiente justificación de las decisiones adoptadas. Aún así, esta es una breve y consciente y concisa, o se presenta el supuesto de las motivaciones por remisión. Nosotros estamos conforme con la resolución que ha emitido la segunda sala. Y de acuerdo con nuestra Constitución Política del Perú en el título 1 de la persona y de la sociedad, su capítulo 1, y los derechos fundamentales de la persona, 1, a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica, igualdad ante otra índole. No se ha cometido ninguna desigualdad ante el demandante. La Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica ha sido razonable, revisando todos los hechos justos, ha emitido una resolución que es aplicable en el momento de los hechos. Según nos dice Eguren en la página 110, define las acciones afirmativas como medio que establece el trato diferenciado, favor a grupos, a sectores o a personas que se encuentran evidentes en situaciones sociales de marginación, algo que no se ha cometido en la mencionada resolución. Además, en las resoluciones 0048-2004, PI-TC, declaran también un hecho improcedente, por lo que no se vulnera su derecho en un caso parecido como el nuestro, tratándose de una simple opción prevista de una norma que menciona que se ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley. Es un caso parecido al nuestro, pero que también igual el Tribunal Constitucional, su magistratura de usted, ha declarado de forma improcedente, revisando estas declaraciones en el 0048-2004 PI-TC. Al respecto, Rubio Llorente explica la igualdad, que es simplemente una relación que se da entre ambas personas, o entre sujetos, o entre objetos, o entre situaciones. Este simple hecho está mencionado el número 31 en enero de abril de 1991 en la página 12. Para terminar, señores magistrados, debo mencionar que nosotros como parte demandada estamos mencionando los acapites de lo que menciona la Constitución Política del Perú y que se declare igualmente improcedente el pedido de la parte demandante. Gracias. Muy bien, señora abogada de la parte demandante, ¿por qué piensa usted que se vulneró su derecho constitucional a la debida motivación de las resoluciones judiciales emitida por la segunda instancia de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica? Fundamente su petitorio, por favor, en esta sala. Consideramos que nuestro derecho ha sido vulnerado a la debida motivación de las resoluciones judiciales, dado que nos fundamentan de que no es procedente y liminarmente nos declaran improcedente la demanda por estimar que se requiere actos de medios probatorios. Sin embargo, en el momento oportuno que se presentaron los documentos, fueron la primera solicitud de licencia sindical con goce de haber, el primer reiterativo de la licencia sindical con goce de haber, la acreditación como secretario sindical reconocido de la entidad. Asimismo, según consta en pacto colectivo, la atención de la solicitud de licencia de goce de haber será contestada por la entidad en un tiempo de 5 días hábiles, cosa que no sucedió. Se adjuntó el TUPA de la entidad, donde consta que toda solicitud será contestada en 10 días. Tampoco ocurrió. Se presentó el registro de asistencias emitido por la Unidad de Control de Asistencia de la entidad, donde consta que solo se ha hecho uso de los días solicitados. Asimismo, las actuaciones realizadas en la ciudad de Lima como secretario sindical. Sin embargo,
Nos dicen de que faltan medios probatorios, pero no nos dicen qué documento, qué medio o cuál es el documento que están solicitando y nos rechazan sin decir y motivarnos nuestra demanda. Por eso consideramos de que se nos está vulnerando el derecho a la debida motivación a las resoluciones judiciales, vulnerándose el artículo 139 de la Constitución Política del Estado. Señor abogado, argumente usted por qué considera que no se ha vulnerado el derecho a la igualdad. No estoy de acuerdo, señores magistrados, con lo que pasa con la parte demandante. La igualdad se ha dado en su momento. La Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica ha notificado en el mismo domicilio que han señalado en la segunda causa. En la segunda causa, en la segunda audiencia, el juzgado ha notificado en su debido momento. Si no se presentaron a la audiencia la parte demandante para defender su derecho ante la igualdad, tendrán sus razones motivadas, pero sí se les notificó y por lo tanto ha habido igualdad para ambas partes. Gracias, señores magistrados. De las partes por su exposición de su teoría. Ahora, visto el caso, procedemos a voto. Bien, visto el recurso de agravio constitucional interpuesto por don Raúl Sanabria Montes contra la resolución expedida en el expediente 728-2016, que fue desestimada por la segunda instancia de la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, desarrollo mi posición en los términos siguientes. En cuanto a la exigencia de motivación de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia que uno de los contenidos esenciales del derecho al debido proceso es el derecho a obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas de las partes en cualquier clase de procesos. Lo que es acorde con el inciso con el inciso 5 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú. La necesidad de que las resoluciones judiciales sean motivadas es un principio que informa el ejercicio de la función jurisdiccional y al mismo tiempo un derecho constitucional de los justiciables. Mediante ella, por un lado, se garantiza que la administración de la justicia se lleve a cabo de conformidad con la Constitución y las leyes. Por ejemplo, artículo 45 y 138 de nuestra Constitución. Y por otro lado, que los justiciables puedan ejercer de manera efectiva su derecho de defensa, fundamentado en el expediente 4729 del 2007, en su fundamento número 2. En ese sentido, la propia Constitución establece los requisitos que deben cumplir las resoluciones judiciales. Esto es, que la motivación debe constar por escrito y contener la mención expresa tanto de la ley aplicable como de los fundamentos de hechos en que se sustentan. Al respecto, el Tribunal Constitucional, en la sentencia 8125-2005, ha señalado que la exigencia de que las decisiones judiciales sean motivadas en proporción a los términos del inciso 5 del artículo 139 de la norma fundamental garantiza que los jueces, cualquiera que sea la instancia a la que pertenezcan, expresen la argumentación jurídica que los ha llevado a decidir una controversia, asegurando que el ejercicio de la potestad de administrar justicia se haga en sujeción a la ley, pero también con la finalidad de facilitar un adecuado ejercicio del derecho de defensa a los justiciables. Además, cabe señalar que en sentencias anteriores, este Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de precisar que el derecho a la debida motivación de las resoluciones importa que los jueces, a resolver las causas, expresen las razones y justificaciones objetivas que los lleven a tomar una determinada decisión.
Esas razones deben provenir no solo del ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para sostener a un nuevo examen las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios. En tal sentido, el análisis de si una determinada resolución judicial se ha violado o no el derecho de la debida motivación de las resoluciones judiciales debe realizarse a partir de los propios fundamentos expuestos en la resolución cuestionada, de modo que las demás piezas procesales o medios probatorios del proceso en cuestión solo pueden ser evaluadas para contrastar las razones expuestas, mas no pueden ser objeto de una nueva evaluación o análisis. Esto porque en este tipo de procesos, al juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo, donde el juez ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer ni en arbitrariedad, ni en la interpretación, ni en la aplicación del derecho, ni en las subjetividades o inconsistencias en la valoración de los hechos. Así, en el expediente número 3943-2006 del Tribunal Constitucional, y además, en los votos singulares de los magistrados González Ojeda y Alba Orlandine en casos parecidos, se ha precisado que el contenido constitucionalmente garantizado de este derecho queda delimitado, ante otros, en los siguientes expuestos: inexistencia de motivación o motivación aparente, falta de motivación interna del razonamiento, deficiencias en la motivación externa, justificación de las premisas, la motivación es insuficiente o la motivación sustancialmente es incongruente. Ahora bien, respecto a la supuesta vulneración del derecho a la igualdad ante la ley, el Tribunal Constitucional, en reiterada jurisprudencia también, se ha ocupado del contenido constitucionalmente protegido del derecho a la igualdad ante la ley. Al respecto, señalamos: la igualdad como derecho fundamental está consagrada en el artículo 2 de la Constitución de 1993 de Perú, de acuerdo al cual toda persona tiene derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, de raza o condición social, idioma, religión, opinión, etc. Contrariamente a lo que pudiera desprenderse de una interpretación literal, estamos frente a un derecho fundamental que no consiste en la facultad de las personas para exigir un trato igual a los demás, sino a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación. Constitucionalmente, el derecho a la igualdad tiene dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley. La igualdad ante la ley quiere decir que la norma debe ser aplicable por igual a todos los que se encuentran en las situaciones descritas en el supuesto de la norma, mientras que la igualdad en la ley implica que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus decisiones en casos sustanciales iguales, y que cuando el órgano en cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes, tiene que ofrecer para ello una fundamentación suficiente y razonable. Sin embargo, la igualdad, además de ser un derecho fundamental, es también un principio rector de la organización del Estado social democrático de derecho, y además de la actuación de los poderes públicos, como es el caso del Poder Judicial. Como tal, importa que no toda desigualdad constituye necesariamente una discriminación, pues no se proscribe todo tipo de diferencia de trato en el ejercicio de los derechos fundamentales. La igualdad solamente será vulnerada cuando el trato desigual carezca de una justificación objetiva y razonable, cosa que no es el caso en el presente caso que estamos analizando. La aplicación, pues, del principio de igualdad no excluye el tratamiento desigual,
Por ello, no se vulnera dicho principio cuando se establece una diferencia de trato siempre que se realice sobre bases objetivas y razonables. Esto lo sustentamos con la sentencia del Tribunal Constitucional 009 del 2007, en su fundamento 2. Ahora bien, el recurrente sostiene que la sentencia emitida por la segunda instancia, por la Sala Laboral Permanente de la Corte Superior de Justicia de Ica, es contradictoria en sus fundamentos, vulnerándose sus derechos constitucionales a la debida motivación de las resoluciones judiciales y al derecho a la igualdad ante la ley. Después de un análisis exhaustivo realizado y escuchado a las partes, por las razones expuestas, mi voto es declarar fundada la demanda por violación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 139, inciso 5 de la Constitución Política del Perú, relativa a la motivación de las resoluciones judiciales. Y declarar infundada la demanda por la violación de la garantía constitucional consagrada en el inciso 2 del artículo 2 de la Carta Magna relativa a la igualdad ante la ley. Muchas gracias. Bien, ahora tocaría a Diana. Se ha analizado el recurso de agravio constitucional presentado por el trabajador de los medios de prueba. Además, se ha analizado el fundamento del agravio sustentado. Concluyo que el derecho no puede ser comparado, pues la conducta de la demandada ha sido típica en comparación al proceder del demandante, que no respetó el conocimiento del previo a la aprobación de la licencia sindical, no correspondiendo la remuneración de un grado alguna. Por esos fundamentos se resuelve infundado el agravio constitucional. Lo hice algo breve nomás. El expediente 728-2016, tengo que decir que el artículo 22 de la Constitución Política del Perú establece lo siguiente: el trabajo es un deber y un derecho, es base del bienestar social y medio de realización de la persona. Por su parte, el artículo 28 de la Constitución del 93 señala que el Estado reconoce derechos de sindicación, negociación colectiva y huelga, cautela su ejercicio ático, garantizando la libertad sindical en lo que concierne al desarrollo de esta última norma constitucional. En la sentencia emitida en el expediente 08-2005, el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de precisar los alcances de la libertad sindical en armonía con los tratados internacionales sobre esta materia, sobre los tratados internacionales de la OIT. Al respecto de la pretensión de la demandada, ahondaremos en lo establecido en el artículo 216, incisos 2 y 3 de la Ley 30.512, a la cual esta misma hace alusión, el cual dice que por cada que corresponde otorgar licencia con goce de haber solo a un representante del sindicato, de base del sindicato de ámbito nacional o federación nacional inscrita en el ROS. El secretario general nacional de la organización sindical acredita a los representantes regionales para el otorgamiento de la licencia con goce de remuneraciones. El inciso 3 nos dice: la licencia es hasta por 30 días calendarios al año por dirigente. Este límite no aplicará cuando exista convenio colectivo o costumbre más favorable, el cual debe ser razonable. En la medida en que este caso se ha acreditado que la empresa demandada no ha vulnerado el derecho constitucional a la libertad sindical, al trabajo y al debido proceso, corresponde ordenar la reposición del demandado como trabajador a plazo determinado. El derecho a la igualdad ante la ley debe ser interpretado, entre otras disposiciones, conforme al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. El artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dispone que todas las personas son iguales ante la ley. En consecuencia, tienen derecho sin discriminación a igual protección ante la ley. La parte demandante sostiene que su patrocinado enfrenta una circunstancia o trato desigual. Esa diferencia no podría ser otra que la falta de pago de remuneraciones devengadas por motivo de su licencia sindical.
Al respecto, y en mérito a lo señalado, ¿no? Acerca del artículo 216 de la Ley 30.512, en su inciso 2 y 3, la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú no está vulnerando los derechos de igualdad ante la ley del señor Raúl Sanabria Montes, ya que en mérito a su modalidad de contrato, él puede ejercer sus actividades sindicales siempre y cuando no se interrumpan sus labores en la empresa, ya que su modalidad de contrato no le da derecho a exigir licencia sindical con goce de haber. Sin embargo, la parte defensora atribuye y sustenta que el señor Raúl fue notificado válidamente en su domicilio mediante carta notarial acerca del pago de sus remuneraciones de bengalas. Por otro lado, el expediente 1480-2016 importa que los jueces expresen las razones objetivas que los llevan a tomar una determinada decisión. Estas deben provenir no solo de un ordenamiento jurídico vigente y aplicable al caso, sino de los propios hechos debidamente acreditados en el trámite del proceso. Sin embargo, la tutela del derecho a la motivación de las resoluciones judiciales no debe ni puede servir de pretexto para someter un nuevo examen a las cuestiones de fondo ya decididas por los jueces ordinarios, en este caso por la segunda sala civil laboral de ICA. Por el hecho de estar ausente, ¿no? Y es lo que muestra la parte demandante, ¿no? Por el hecho del señor Raúl estar ausente en las audiencias, no quiere decir que los magistrados no hayan contemplado todas las pruebas fehacientes y las variables concernientes a su caso. El juez constitucional no le incumbe el mérito de la causa, sino el análisis externo de la resolución, a efectos de constatar si ésta es el resultado de un juicio racional y objetivo, donde se ha puesto en evidencia su independencia e imparcialidad en la solución de un determinado conflicto, sin caer en arbitrariedad en la interpretación y aplicación del derecho, ni en subjetividades, ¿no? Y inconsistencias. Por eso declaro infundado en ambos tenores.